Historia 1. La lápida ambulante. Soy el padre Gonzalo Mendoza y llevo 35 años sirviendo en la parroquia de Santa María del Mar en Santander. Durante este tiempo he sido testigo de acontecimientos que desafían cualquier explicación racional, pero ninguno tan perturbador como lo que sucedió en nuestro cementerio parroquial durante el otoño de 1987. Todo comenzó una noche de octubre, cuando el viento del Cantábrico azotaba con furia inusual las lápidas centenarias. Había salido a comprobar que los cirios de la capilla del Camposanto estuvieran protegidos de la tormenta, cuando mis pasos se detuvieron ante algo imposible: la lápida de piedra arenisca que marcaba la sepultura de doña Esperanza Villarreal, fallecida en 1743, ya no estaba en su lugar. Al principio pensé que el temporal la había desplazado. Era una losa pesada, de casi 2 metros de largo, grabada con inscripciones latinas que el tiempo había erosionado parcialmente. Pero cuando enfoqué mi linterna hacia donde debería estar, encontré solo tierra húmeda y algunas hojas marchitas. La tumba permanecía intacta, sellada como siempre, pero su lápida había desaparecido completamente. Regresé al día siguiente con el sepulturero, un hombre de confianza llamado Aurelio, que llevaba décadas cuidando el cementerio. Su rostro palideció cuando le mostré la tumba vacía de su lápida. «Padre Gonzalo», me dijo con voz temblorosa, «esa piedra pesa más de 200 kilos. No hay manera humana de moverla sin maquinaria pesada». Durante 3 días buscamos la lápida por todo el cementerio. Revisamos cada rincón, cada capilla lateral, incluso las criptas más antiguas. Nada. Era como si la piedra se hubiera desvanecido en el aire nocturno. Decidimos esperar hasta poder contratar una empresa especializada para investigar si alguien la había robado, aunque la idea parecía absurda dada su peso y las inscripciones religiosas que la hacían prácticamente invendible. Fue la 4ª noche cuando todo cambió. Cerca de las 2 de la madrugada me despertó un ruido extraño proveniente del cementerio, un arrastrar lento y constante sobre la gravilla, como si algo muy pesado se moviera con dificultad. Me asomé desde la ventana de la rectoría y lo que vi me heló la sangre. La lápida de doña Esperanza se desplazaba lentamente por el sendero central del cementerio. Se movía sola, arrastrándose sobre la tierra con un sonido áspero y desgarrador que cortaba el silencio nocturno. No había nadie cerca, no se veía maquinaria alguna, simplemente se deslizaba como si fuera impulsada por una fuerza invisible. Bajé inmediatamente, armándome de valor y un crucifijo. Cuando llegué al cementerio, la lápida se había detenido frente a una tumba del siglo XIX, completamente alejada de su lugar original. Al acercarme, pude escuchar algo que aún me perturba, un gemido sordo que parecía brotar de la misma piedra, como si alguien estuviera atrapado bajo ella, intentando respirar. Durante las siguientes semanas, consulté los archivos parroquiales más antiguos. Fue entonces cuando descubrí la verdad que explicaba, aunque no justificaba, lo que estaba ocurriendo. En 1952, durante unas reformas del cementerio, los restos de doña Esperanza habían sido trasladados secretamente a otra sección, pero su lápida permaneció en el lugar original. La familia había pagado una suma considerable para que el traslado se mantuviera en secreto, por razones que los documentos no aclaraban. La lápida continuó su extraño peregrinaje nocturno durante meses. Cada madrugada aparecía en un lugar diferente del cementerio, siempre cerca de tumbas antiguas, siempre acompañada de ese gemido lastimero que parecía brotar de las profundidades de la piedra. Algunos vecinos comenzaron a evitar pasar cerca del cementerio después del anochecer, y yo mismo desarrollé una inquietud constante cada vez que caía la noche. Intenté bendecir la lápida, rociarla con agua bendita, incluso realizar un exorcismo menor. Nada funcionaba. La piedra continuaba su búsqueda nocturna, como si supiera que los restos que debía proteger ya no estaban bajo ella.
Finalmente, decidí buscar la tumba actual de doña Esperanza. La encontré en una sección más nueva del cementerio, marcada solo con una cruz de hierro sin inscripciones. Esa misma noche coloqué la lápida sobre la ubicación correcta de los restos. El silencio que siguió fue absoluto. La lápida no se movió más, pero hasta el día de hoy, cuando paso cerca de esa tumba en las noches de viento, aún puedo escuchar un suspiro de alivio que parece brotar de la tierra misma, como si un alma inquieta hubiera encontrado por fin su descanso eterno. Historia 2. Las flores del olvido. Me llamo Sor Mercedes Castellanos y durante 18 años he servido en el convento de Santa Clara en Veracruz. Lo que voy a relatar ocurrió en el verano de 1994, cuando fui asignada al cuidado del pequeño cementerio anexo a nuestro convento, un lugar donde descansan hermanas que consagraron su vida a Dios desde el siglo XVII. El cementerio había sido descuidado durante años. Muchas tumbas carecían de flores frescas y algunas lápidas estaban tan deterioradas que apenas se podían leer los nombres de nuestras hermanas fallecidas. Decidí dedicar parte de mis oraciones matutinas a caminar entre las sepulturas, rezando por esas almas olvidadas y limpiando las lápidas más antiguas. Fue durante mi tercera semana de esta rutina cuando noté algo extraordinario. En la tumba de Sor Catalina Herrera, fallecida en 1823, habían brotado flores durante la noche. No eran flores comunes, eran lirios blancos perfectos, con pétalos que parecían hechos de seda y un brillo casi sobrenatural bajo la luz del amanecer. Lo extraño era que el suelo alrededor de la tumba seguía siendo árido y pedregoso, sin ninguna señal de que hubiera sido preparado para el cultivo. Al principio pensé que alguna hermana había plantado las flores en secreto, como acto de devoción, pero cuando pregunté discretamente durante el desayuno comunitario, nadie reconoció haber estado en el cementerio. Además, las flores eran demasiado perfectas, demasiado uniformes, como si hubieran crecido en minutos en lugar de semanas. La mañana siguiente encontré el mismo fenómeno en otras 3 tumbas abandonadas, flores diferentes esta vez. Rosas rojas en la sepultura de Sor Amparo, claveles blancos sobre Sor Remedios y azucenas doradas en la tumba sin nombre de una hermana cuya lápida estaba completamente erosionada. Todas las flores emanaban una fragancia intensa que mezclaba incienso y mirra, un aroma tan penetrante que permanecía en mis hábitos durante horas. Decidí observar más de cerca. Esa tarde me quedé en el cementerio después de vísperas, escondida tras la capilla mortuoria, esperando a ver qué ocurría durante la noche. Las horas pasaron lentamente, y el único sonido era el viento nocturno entre los cipreses y el lejano murmullo del mar. Cerca de las 3 de la madrugada, presencié lo imposible. En la tumba más antigua del cementerio, donde yacía la fundadora del convento, Sor Esperanza del Sagrado Corazón, la tierra comenzó a moverse suavemente. No era como si algo emergiera desde abajo, sino como si la tierra misma respirara. Lentamente, sin semillas visibles ni raíces aparentes, brotaron tallos verdes que crecieron ante mis ojos hasta convertirse en magníficas calas blancas. El proceso duró apenas 10 minutos, pero fue hipnótico y aterrador a la vez. Las flores parecían absorber la luz de la luna, brillando con una luminosidad propia que iluminaba tenuemente la lápida deteriorada. El aroma de incienso se volvió tan intenso que comencé a sentir mareos. Impulsada por una mezcla de curiosidad y fe, me acerqué a las flores recién brotadas. Al tocar uno de los pétalos, este se desintegró inmediatamente bajo mis dedos, convirtiéndose en una especie de ceniza dorada que se dispersó con el viento nocturno. En cuestión de segundos, toda la flor se marchitó y desapareció, dejando solo tierra seca, donde momentos antes había estado la belleza más pura que jamás había contemplado. Durante los siguientes meses, el fenómeno se repitió en diferentes tumbas, siempre en aquellas que parecían más olvidadas, más necesitadas de oración y recuerdo. Aprendí a no tocar las flores, simplemente a observarlas y orar junto a ellas, hasta que desaparecían naturalmente con los primeros rayos del sol. Nunca he hablado de esto con mis superioras, pero cada mañana, cuando camino entre las tumbas de nuestras hermanas, siento que esas flores son mensajes,
recordatorios de que incluso en la muerte, el amor divino encuentra maneras de manifestarse para aquellas almas que parecen haber sido olvidadas por los vivos. A veces, cuando el viento nocturno trae el aroma de incienso hasta mi celda, sé que en algún lugar del cementerio una flor imposible está creciendo sobre una tumba solitaria. Historia 3. El guardián de las llaves. Me llamo Bernardo Vázquez. Soy sacerdote de la parroquia de San Juan Bautista en Málaga. Llevo 40 años administrando los sacramentos. Nunca había hablado de esto. Hasta ahora. El mausoleo central de nuestro cementerio parroquial data de 1756. Fue construido para albergar los restos de la familia Mendoza, benefactores de nuestra iglesia, durante 3 siglos. La estructura es imponente. Mármol negro, columnas dóricas, una sola entrada con puerta de hierro forjado. 3 llaves diferentes la mantienen sellada. Durante años, solo yo poseía esas llaves. Las guardaba en la sacristía, bajo llave también. Triple seguridad para los muertos más antiguos de nuestra parroquia. El primer incidente ocurrió en marzo de 1989. Era martes santo. Había ido al cementerio para la bendición nocturna de las tumbas, ritual que realizaba cada Semana Santa desde mi ordenación. Cuando llegué al mausoleo, la puerta estaba abierta de par en par. Imposible. Las llaves estaban en mi poder. Las había verificado antes de salir de la sacristía. Las tenía en mi bolsillo. Todas, sin excepción. Entré al mausoleo con cautela. Los nichos estaban intactos. Ningún signo de profanación. Pero había algo más. Un olor. Incienso quemado recientemente. Como si alguien hubiera celebrado misa dentro del mausoleo. En plena madrugada. Sin mi conocimiento. Cerré la puerta. Verifiqué el mecanismo. Funcionaba perfectamente. Regresé a la parroquia intranquilo. Revisé las llaves una vez más. Estaban todas, en su lugar, sin rastro de uso reciente. La segunda vez fue peor. Abril, domingo de resurrección, 5 de la mañana. Fui al cementerio para preparar la misa del alba. El mausoleo estaba abierto otra vez, pero esta vez vi algo que me paralizó. Una figura vestida de negro caminaba entre los nichos. No era un ladrón, no era un vándalo. Era algo más alto que un hombre normal. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado silenciosos. En sus manos llevaba un manojo de llaves que brillaban con luz propia. Me escondí tras una columna. Observé durante 20 minutos. La figura se acercó a cada nicho. Insertó diferentes llaves en cerraduras que yo nunca había visto. Abría, miraba hacia adentro, cerraba, continuaba con el siguiente. Cuando terminó su recorrido, se dirigió hacia la salida. Pasó a menos de 2 metros de mi escondite. No tenía rostro, solo sombras, donde deberían estar los rasgos humanos. El manojo de llaves desapareció en la oscuridad de su túnica. Salió del mausoleo, cerró la puerta desde afuera, sin usar ninguna llave visible. Esperé hasta que amaneció completamente. Salí de mi escondite. Revisé los nichos uno por uno. No encontré cerraduras adicionales. Solo las originales del siglo XVIII, intactas, sin rastro de manipulación reciente. Durante los siguientes meses, el patrón se repitió, siempre en días sagrados, siempre en horas previas al amanecer. La puerta se abría sola, la figura aparecía, realizaba su extraño ritual con las llaves, desaparecía. El mausoleo se cerraba herméticamente. Decidí investigar. Consulté los archivos diocesanos. Encontré referencias a un custodio llamado Hermano Esteban. Había servido en nuestra parroquia entre 1780 y 1823. Su única responsabilidad era mantener las llaves del cementerio. Murió durante una epidemia de cólera. Fue enterrado sin las llaves que había custodiado durante 40 años. Las llaves nunca aparecieron. Se dijo que las había escondido para proteger los secretos de los muertos, secretos que solo él conocía. Tumbas dentro de tumbas, pasajes hacia otros mundos, dimensiones paralelas donde los muertos esperan el juicio final. La última vez que vi al guardián fue hace 3 semanas. Esta vez
No me escondí. Me acerqué directamente. Lo confronté. Se detuvo. Giró hacia mí. Donde debería estar su rostro, solo había un vacío que reflejaba las llaves que portaba. Centenares de llaves, todas diferentes, todas brillando con esa luz que no pertenece a este mundo. Extendió su mano hacia mí. En la palma había una llave dorada, más antigua que todas las demás. Me la ofreció, sin palabras, sin sonidos. No la tomé, no me atreví. Se alejó lentamente. Desapareció entre las sombras del mausoleo. La puerta se cerró con un sonido definitivo. Desde entonces, el mausoleo permanece sellado, pero cada noche escucho el tintineo de llaves. Llaves que abren puertas que no deberían existir, llaves que custodian secretos que quizás es mejor no descubrir. La llave dorada sigue esperándome, lo sé. Algún día tendré que tomarla, algún día tendré que abrir lo que no debe ser abierto. Pero no esta noche, aún no. Historia 4. La cripta de los espejos. No sé si lo que voy a contar realmente sucedió. A veces las memorias se confunden con las oraciones. A veces los sueños parecen más reales que la vigilia. Soy la hermana Soledad Montaña. Sirvo en el convento de la Inmaculada Concepción en Cuenca. Desde hace... ¿cuántos años? Los números se difuminan como todo lo demás. La cripta está bajo la capilla principal. Escalones de piedra gastada por siglos de pies descalzos. Siempre hace frío allí abajo. Un frío que no viene del exterior, sino de algo más profundo, más antiguo. Los espejos fueron instalados en 1642. 6 espejos enmarcados en plata oxidada, para que las hermanas pudieran verse mientras rezaban, para contemplar el reflejo del alma en oración. Eso decían las crónicas, pero las crónicas mienten. O tal vez no mienten completamente. La primera vez que bajé fue en 1987, 1988. Los años se mezclan como agua turbia. Había ido a buscar los candelabros de plata para la festividad de Santa Teresa. La Madre Superiora me había enviado. O quizás bajé por voluntad propia. Ya no estoy segura de nada. Los espejos reflejaban cosas normales al principio. Mi rostro, mi hábito blanco, las velas que llevaba en las manos, pero cuando comencé a rezar el rosario, como era costumbre en la cripta, algo cambió en los reflejos. En el primer espejo apareció otra monja. No era yo. Su hábito era diferente, más antiguo, de color marrón en lugar de blanco. Rezaba el mismo rosario que yo, pero sus labios se movían un instante antes que los míos, como si mis palabras fueran eco de las suyas. Dejé de orar. Ella continuó. Terminó la oración que yo había abandonado a la mitad. Luego desapareció. ¿Subí corriendo las escaleras? ¿Me quedé paralizada? La memoria se fragmenta aquí. Recuerdo solo el sonido de mis pasos resonando en la piedra. O tal vez eran otros pasos, pasos que venían de tiempos diferentes. Volví. Siempre volvía. La cripta me llamaba durante las noches o durante el día. El tiempo perdía significado allí abajo. En mi segunda visita, 2 espejos mostraron monjas diferentes, una del siglo XVII por su vestimenta, otra que parecía más reciente, ambas rezando el mismo rosario, ambas adelantándose a mis palabras. Era como si todas las oraciones dichas en esa cripta siguieran resonando, atrapadas en los espejos, repetidas por hermanas que habían vivido y muerto en épocas diferentes, todas unidas por las mismas palabras sagradas. La tercera vez, o quizás fue la 10ª, ya había perdido la cuenta. Todos los espejos reflejaron monjas diferentes, 6 épocas distintas, 6 hermanas de siglos separados, todas rezando el mismo rosario, todas sincronizadas en una oración infinita que trascendía el tiempo. Me uní a ellas. Recé con voces que venían del pasado y del futuro. Sentí que mi propia oración se fragmentaba, enviándose hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, que yo también me convertía en eco para otras hermanas que aún no habían nacido. ¿Cuánto tiempo pasé allí? Horas, días, años. Cuando por fin subí, la Madre Superiora me dijo que había estado desaparecida durante 3 días, pero yo recordaba solo minutos, o tal vez siglos. Ahora, cuando bajo a la cripta, veo mi propio reflejo multiplicado en diferentes épocas. Me veo joven, como cuando llegué al convento. Me veo anciana,
con el rostro arrugado por décadas de oración. Me veo en hábitos que nunca he usado, de órdenes que no reconozco. Todas esas versiones de mí rezan el mismo rosario, todas se adelantan o se retrasan a mis palabras, como si la oración fuera una corriente que fluye en todas las direcciones temporales a la vez. A veces no sé cuál de todas soy realmente. A veces creo que soy solo el reflejo de otra hermana, que reza en un tiempo diferente. A veces pienso que todas somos la misma persona, fragmentada en siglos distintos, repitiendo eternamente la misma oración. Los espejos siguen allí, en la cripta fría, reflejando oraciones que nunca terminan, mostrando hermanas que tal vez nunca existieron, o que siempre han existido. Sigo bajando cada noche, o nunca he salido de allí. Ya no lo sé, ya no importa. La oración continúa, en todos los tiempos, en todos los reflejos. Ave María, llena eres de gracia. Historia 5. El funeral inverso. Me llamo Ramiro Herrera y sirvo como diácono en la parroquia de San José Obrero en Monterrey desde hace 23 años. Mi labor principal es asistir al padre Joaquín durante las ceremonias, pero también mantengo los registros de defunciones y superviso los servicios fúnebres nocturnos que se realizan en nuestro cementerio parroquial. Todo comenzó con una rutina aparentemente normal. Durante el verano de 1991 empecé a notar una peculiaridad en los libros de registro. Cada martes aparecía anotado el mismo funeral. Señor Eduardo Maldonado, 43 años, fallecido por infarto agudo de miocardio. La entrada estaba fechada siempre para la medianoche del mismo día, pero cuando revisaba las páginas al día siguiente, la anotación había desaparecido. Al principio pensé que era una broma de mal gusto o un error del sacristán, pero la regularidad del fenómeno me inquietó. Cada martes, la misma entrada. Cada miércoles, página en blanco. Decidí quedarme una noche para observar qué sucedía realmente en el cementerio durante esas horas. El primer martes que permanecí despierto, cerca de las 11:30 de la noche, comencé a escuchar voces lejanas provenientes del cementerio, cantos fúnebres que se aproximaban lentamente hacia la capilla mortuoria. Me asomé por la ventana de la sacristía y vi algo que desafió toda lógica. Un cortejo fúnebre completo descendía por el sendero principal del cementerio. Había aproximadamente 20 personas vestidas de luto, cargando un ataúd de madera oscura. Pero algo estaba terriblemente mal. Todos caminaban hacia atrás. No giraban para mirar hacia dónde se dirigían, simplemente retrocedían con pasos firmes y seguros, como si hubieran recorrido ese camino miles de veces. El cortejo se dirigía hacia una fosa abierta que yo sabía no había estado allí durante mi ronda vespertina. Los dolientes cantaban responsorios latinos, pero las palabras sonaban invertidas, como si reprodujeran una grabación al revés. El sonido era inquietante, casi hipnótico. Cuando llegaron a la tumba, sucedió lo más perturbador. En lugar de bajar el ataúd a la fosa, lo colocaron sobre la tierra y comenzaron a abrirlo. Un hombre de mediana edad, vestido con traje negro, se incorporó lentamente desde el interior del féretro. Sus movimientos eran rígidos pero deliberados, como si despertara de un sueño profundo. El hombre salió del ataúd completamente. Su rostro tenía la palidez de la muerte, pero sus ojos estaban abiertos y alertas. Se dirigió hacia el sendero, caminando normalmente esta vez, mientras el cortejo continuaba retrocediendo hasta desaparecer entre las sombras de los cipreses. La fosa se cerró sola, la tierra moviéndose como si fuera líquida hasta quedar perfectamente nivelada. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió exactamente igual. Cada martes a medianoche, el mismo funeral en reversa, el mismo hombre emergiendo del ataúd, el mismo caminar solitario hacia la salida del cementerio. Decidí seguirlo discretamente para ver hacia dónde se dirigía. El hombre caminó por las calles de Monterrey durante más de una hora. Sus pasos eran silenciosos a pesar del pavimento.
y no dejaba huellas visibles en el polvo del camino. Se dirigió hacia el barrio de San Nicolás, deteniéndose frente a una casa modesta de 2 plantas con las ventanas iluminadas. Allí pude ver a través de la ventana principal a una mujer joven preparando café en la cocina. Era evidente que esperaba a alguien. El hombre se quedó observando durante varios minutos con una expresión de profunda melancolía en su rostro pálido. Luego, cuando el reloj de la iglesia cercana dio las 2 de la madrugada, comenzó a desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo. Investigué discretamente sobre la familia que vivía en esa casa. La mujer se llamaba Carmen Maldonado, viuda desde hacía 3 años. Su esposo, Eduardo Maldonado, había fallecido de un infarto mientras trabajaba en una construcción cercana. Tenía 43 años al momento de su muerte. Cada martes, Eduardo revivía su funeral en reversa para caminar hasta su antiguo hogar, donde su esposa aún lo esperaba inconscientemente. Cada miércoles regresaba a su tumba para volver a morir, un ciclo infinito de amor que trascendía la muerte, pero que nunca lograba completarse. La última vez que presencié el funeral inverso fue hace 6 meses. Carmen había fallecido durante su sueño, según me informó el padre Joaquín. Esa noche, 2 figuras caminaron juntas desde el cementerio hacia la nada. Eduardo ya no necesitaba regresar solo. El libro de registros permanece en blanco todos los martes desde entonces. Historia 6. La biblioteca de pergaminos. Tengo miedo. Miedo de contar esto, miedo de recordarlo, pero sobre todo miedo de que vuelva a suceder. Soy Sor Consolación Ruiz y durante 15 años he vivido en el convento de Santa María de la Esperanza en Cáceres. Lo que voy a relatar ocurrió cuando me enviaron al monasterio abandonado de Guadalupe para catalogar los manuscritos que quedaban en su biblioteca. El monasterio llevaba cerrado desde 1936. Las autoridades diocesanas habían decidido finalmente rescatar los textos antiguos antes de que la humedad los destruyera por completo. Llegué una mañana de noviembre, acompañada solo por el hermano Francisco, que me ayudaría a transportar los libros más pesados. La biblioteca ocupaba toda la segunda planta del edificio principal, techos altos con vigas de madera carcomida, estanterías que se alzaban hasta el techo, llenas de volúmenes cubiertos de polvo y telarañas. El aire olía a pergamino mojado y a algo más, algo dulzón y enfermizo que no logré identificar. El frío era penetrante, no el frío normal del otoño, sino un frío húmedo que se metía bajo la piel y llegaba hasta los huesos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los libros para examinar sus títulos. El hermano Francisco decidió buscar mantas en las celdas abandonadas, dejándome sola entre miles de volúmenes silenciosos. Fue entonces cuando noté que algo se movía en las páginas abiertas de un libro cercano. Al principio pensé que era una araña o algún insecto, pero cuando me acerqué vi algo imposible. Letras apareciendo en la página en blanco, letras que se formaban solas, como si una mano invisible escribiera con tinta que se materializaba de la nada. Las palabras aparecían lentamente, en latín medieval. Dies irae, dies illa, solvet saeclum infavilla. El día de la ira, aquel día que convertirá el mundo en cenizas. Reconocí el texto del dies irae, pero estas palabras tenían algo diferente. Brillaban tenuemente en la página, como si estuvieran hechas de luz en lugar de tinta. Retrocedí asustada, pero el fenómeno se extendió a otros libros, en diferentes estanterías. Volúmenes que habían permanecido cerrados durante décadas se abrían solos. Sus páginas se llenaban de texto que aparecía letra por letra, palabra por palabra. Todos escribían en latín, todos parecían seguir el mismo patrón. Profecías apocalípticas, visiones del fin de los tiempos, advertencias sobre plagas y guerras. El frío se intensificó hasta volverse doloroso. Mi aliento formaba nubes de vapor, a pesar de que estábamos apenas en noviembre. Los libros continuaban escribiéndose solos, pero ahora podía escuchar algo más aterrador: el sonido de plumas rayando pergamino, como si docenas de monjes invisibles estuvieran copiando manuscritos a mi alrededor. Traté de salir de la biblioteca, pero las puertas se habían cerrado.
Las empujé con todas mis fuerzas, pero no cedían. El pánico comenzó a apoderarse de mí, mientras el sonido de la escritura se intensificaba. Ya no era solo el rasgar de las plumas, sino también murmullos en latín, como si los copistas recitaran lo que escribían. Fue entonces cuando vi las sombras, figuras encapuchadas inclinadas sobre escritorios que no estaban allí, monjes espectrales copiando textos con movimientos metódicos y obsesivos. Sus rostros permanecían ocultos bajo las capuchas, pero podía sentir la intensidad de su concentración, su desesperación por terminar alguna tarea urgente e importante. Uno de ellos levantó la cabeza hacia mí. Donde debería estar su rostro había solo oscuridad, pero esa oscuridad me habló sin palabras. Debemos terminar antes de que llegue el tiempo. Las profecías deben quedar escritas. El mundo debe ser advertido. Los libros continuaron llenándose de texto durante lo que me parecieron horas. Profecías sobre pestilencias que llegarían desde el mar, sobre guerras que durarían siglos, sobre una oscuridad que cubriría la tierra durante 3 días. Cada predicción era más aterradora que la anterior, y todas parecían referirse a tiempos que aún no habían llegado. Cuando el hermano Francisco finalmente logró abrir las puertas desde el exterior, me encontró acurrucada en un rincón, temblando de frío y terror. Los libros habían vuelto a sus estantes, aparentemente cerrados y normales. Pero cuando los examinamos después, encontramos que muchos tenían páginas adicionales que no estaban allí antes. Páginas llenas de profecías escritas con tinta que cambiaba de color según la luz. Abandonamos el monasterio ese mismo día. Los libros fueron trasladados a los archivos diocesanos, pero las páginas con las nuevas profecías fueron selladas por orden del obispo. Nadie debía leerlas hasta que llegara el momento adecuado. A veces me pregunto si ese momento ya ha llegado, si las advertencias de los monjes copistas se están cumpliendo una por una. Historia 7. El confesionario temporal. Me llamo Eusebio Santamaría y desde hace 30 años me dedico a la práctica del exorcismo bajo la autoridad directa del Obispado de Palencia. Durante estos años de servicio he enfrentado manifestaciones demoníacas de diversa índole, pero ninguna tan compleja como lo que comenzó a suceder en el confesionario de la iglesia de San Miguel Arcángel durante el invierno de 1993. La iglesia data del siglo XIII, construida sobre los cimientos de un templo románico anterior. El confesionario en cuestión fue tallado en roble en 1654, una obra magistral de carpintería religiosa con paneles decorados con escenas de penitencia y perdón. Durante siglos había cumplido su función sagrada sin incidentes dignos de mención. Todo cambió una tarde de diciembre, durante las confesiones vespertinas. Me encontraba atendiendo a los fieles cuando desde el interior del confesionario comencé a escuchar voces superpuestas. No era el habla normal de un penitente, sino múltiples voces hablando simultáneamente en dialectos y acentos que parecían corresponder a épocas diferentes. La primera voz era la de una mujer que confesaba en castellano medieval: «Padre, he pecado contra la castidad con el molinero de la villa». Su voz sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. Inmediatamente después, un hombre con acento del siglo XVIII relataba pecados de usura. «He cobrado intereses excesivos a los pobres de la parroquia». Una tercera voz, más reciente, susurraba pecados de guerra. «Maté a 3 hombres durante la contienda, pero no sé si fue por España o por mi propia supervivencia». Al principio pensé que se trataba de algún tipo de broma macabra o una interferencia radial, pero cuando me asomé al lado del penitente no había nadie físicamente presente. El confesionario estaba vacío, pero las voces continuaban fluyendo desde su interior como si docenas de personas de diferentes siglos estuvieran confesándose simultáneamente. Las confesiones se superpusieron durante horas. Pecados de gula medieval se mezclaban con adulterios renacentistas. Robos del siglo XIX resonaban junto a blasfemias de la guerra civil.
Era como si todos los pecados confesados en ese lugar durante 700 años se estuvieran repitiendo al mismo tiempo, creando un caos espiritual que comenzó a afectar físicamente el espacio sagrado. La temperatura en el interior de la iglesia descendió drásticamente. Los cirios se encendían y apagaban sin causa aparente. El agua bendita de las pilas comenzó a burbujear como si hirviera, mientras que los crucifijos de las paredes se inclinaban hacia el confesionario como si fueran atraídos por una fuerza invisible. Decidí realizar un exorcismo menor para purificar el confesionario. Rocié agua bendita sobre la estructura de madera mientras recitaba las oraciones de liberación, pero el efecto fue contrario al esperado. Las voces se intensificaron hasta convertirse en un rugido ensordecedor de pecados confesados a través de los siglos. Entre el tumulto de voces comencé a distinguir patrones. Los pecados no se confesaban de manera aleatoria, sino que seguían un orden temporal inverso. Los más recientes sonaban más fuerte y claro, mientras que los más antiguos se desvanecían gradualmente. Era como si el tiempo mismo se estuviera desenrollando hacia atrás, dentro del confesionario. La situación alcanzó su clímax cuando escuché mi propia voz confesando pecados que no recordaba haber cometido. Dudas sobre la fe, momentos de ira durante exorcismos, pensamientos impuros durante la celebración de la misa. Pero esta confesión venía del futuro, relatando pecados que aún no había cometido, pero que aparentemente cometería. Comprendí entonces que el confesionario se había convertido en un nexo temporal donde pasado, presente y futuro convergían. Cada pecado confesado quedaba grabado en la madera sagrada, creando capas de culpa y arrepentimiento que se acumulaban como sedimentos espirituales. Cerré el confesionario con candados bendecidos y sellé las hendiduras con cera consagrada. Las voces se silenciaron gradualmente, pero no desaparecieron completamente. Aún hoy, durante las noches de silencio absoluto, se pueden escuchar murmullos tenues provenientes del interior, pecados que esperan ser confesados, absoluciones que trascienden el tiempo, penitencias que se cumplen en dimensiones que la mente humana no puede comprender. El confesionario permanece sellado. Los fieles se confiesan ahora en la sacristía, pero a veces me pregunto si los pecados que no se confiesan también quedan atrapados en algún lugar, esperando su momento para emerger desde las profundidades del tiempo. La absolución, después de todo, puede ser tan eterna como la culpa misma. Historia 8. Los pasillos que crecen. Hace 40 años que abandoné el orfanato de San Vicente de Paúl en San Luis Potosí, pero aún despierto algunas noches, creyendo que camino por aquellos pasillos infinitos. Me llamo Refugio Esperanza Morales, y durante 12 años fui la hermana encargada del cuidado nocturno de los niños huérfanos. Eran tiempos difíciles, finales de los años 60, cuando la muerte y la pobreza llenaban nuestras camas con pequeños que no tenían más hogar que aquellas paredes de adobe. El orfanato había sido construido en 1889 sobre los restos de una hacienda colonial. La estructura original se mantenía intacta, pasillos largos y estrechos que conectaban dormitorios, aulas y la capilla. Durante el día, esos pasillos parecían normales, con sus baldosas de talavera desgastadas y sus paredes encaladas. Pero cuando llegaba la madrugada, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana, algo extraño sucedía con la arquitectura del lugar. La primera vez que lo noté fue durante una de mis rondas nocturnas habituales. Siempre verificaba que los niños estuvieran bien arropados y que ninguno se hubiera levantado por pesadillas o necesidades. Conocía cada rincón del edificio, cada puerta, cada ventana. Había recorrido esos pasillos miles de veces, pero aquella noche de marzo, el pasillo que conducía desde el dormitorio de los niños mayores hasta la capilla parecía no tener fin. Caminé durante lo que me parecieron 10 minutos, sin llegar al final que debería haber estado a apenas 30 pasos. Las paredes se extendían hacia la oscuridad,
iluminadas únicamente por los faroles de aceite que colgaban cada pocos metros. Al principio pensé que era cansancio o confusión. Llevaba varias noches durmiendo mal debido a la fiebre que había atacado a algunos de los pequeños, pero cuando intenté regresar por donde había venido, el pasillo hacia atrás también se había extendido infinitamente. Estaba atrapada en un corredor que crecía en ambas direcciones. Fue entonces cuando escuché las risas de niños que jugaban en algún lugar lejano del pasillo extendido. No eran las voces de nuestros huérfanos actuales, sino sonidos diferentes, más antiguos, como ecos de décadas pasadas. Las risas venían acompañadas del ruido de pies descalzos, corriendo sobre las baldosas, y el sonido de juguetes de madera golpeando contra las paredes. Seguí el sonido de las voces infantiles. A medida que avanzaba, comenzaron a aparecer puertas en las paredes que antes habían estado vacías. Puertas de madera tallada que no reconocía, con cerraduras oxidadas y picaportes de bronce verdoso. Detrás de estas puertas podía escuchar claramente las voces de niños jugando, cantando canciones que yo conocía pero que hacía décadas que no se cantaban. Me atreví a abrir una de las puertas. Al otro lado había una habitación llena de niños, de diferentes edades, jugando con juguetes de distintas épocas. Algunos llevaban ropas de principios de siglo, otros vestían como los huérfanos de los años 40. Todos parecían felices, absortos en sus juegos, ajenos a mi presencia. En el centro del grupo reconocí a Miguelito Hernández, un niño que había fallecido de neumonía 3 años antes. Jugaba con una pelota de trapo junto a una niña que vestía un delantal victoriano y un niño descalzo con pantalones remendados que parecían de la época revolucionaria. Todos jugaban juntos como si el tiempo no significara nada para ellos. Intenté hablarles, pero ninguno me escuchó. Era como si existiera en una dimensión diferente a la suya. Podía verlos y oírlos, pero no podía interactuar con ellos. Eran los niños que habían vivido y muerto en el orfanato durante décadas, reunidos en un espacio temporal donde la infancia perdida podía recuperarse eternamente. Cerré la puerta suavemente. Cuando me di la vuelta, el pasillo había vuelto a su longitud normal. Pude regresar al dormitorio principal en menos de un minuto. Los niños dormían tranquilos, ajenos a lo que había presenciado. Durante los años siguientes, el fenómeno se repitió con regularidad. Los pasillos se extendían, aparecían las puertas misteriosas, y detrás de ellas, los niños de todas las épocas del orfanato continuaban sus juegos eternos. Aprendí a no temer esas noches, sino a considerarlas un regalo. La oportunidad de saber que los pequeños que habíamos perdido no estaban realmente muertos, sino jugando en algún lugar donde el dolor y la soledad no podían alcanzarlos. Cuando finalmente dejé el orfanato, no fue por miedo, sino porque sabía que mi misión allí había terminado. Los pasillos infinitos ya no me necesitaban. Otros ojos cuidarían de los juegos eternos de esos niños que habían encontrado en la muerte la infancia plena que la vida les había negado. A veces, en mis oraciones nocturnas, aún escucho sus risas lejanas. Historia 9. La sacristía temporal. Soy el padre Evaristo Mendoza, párroco de la Catedral de León desde 1985. Voy directo al grano porque lo que sucede en nuestra sacristía no admite rodeos ni explicaciones racionales. Cada noche, después de las 11, ese lugar se convierte en algo que no debería existir. La sacristía data del siglo XIV, construida como anexo a la nave principal cuando se terminó la catedral. Durante el día funciona normalmente. Guardamos los ornamentos, preparamos la liturgia, conservamos los objetos sagrados en sus armarios correspondientes. Pero cuando cae la oscuridad, las reglas del tiempo se rompen. La primera vez que lo presencié fue por casualidad. Había olvidado cerrar el sagrario después de la misa vespertina y regresé cerca de medianoche. Al acercarme a la sacristía, escuché movimiento en el interior. Voces hablando en latín arcaico, el sonido de telas rozando y pasos sobre piedra. Abrí la puerta cautelosamente. Dentro había 3 sacerdotes que no reconocí, vestidos con casullas del siglo XV, preparando ornamentos para una misa que seguía liturgias abolidas hacía siglos.
Uno de ellos sostenía un cáliz de oro que nunca había visto en nuestro inventario. Otro disponía reliquias sobre un altar que no estaba allí durante el día. Me vieron, pero no reaccionaron con sorpresa. El más anciano se dirigió a mí en un latín que apenas comprendí. «Padre, debéis ayudarnos a preparar la misa de requiem por los caídos en la batalla». No sabía de qué batalla hablaba, pero su urgencia era palpable. Salí sin hacer ruido. Al día siguiente revisé cada centímetro de la sacristía. Todo estaba en su lugar normal. Los ornamentos que había visto no existían. El altar adicional había desaparecido. Pero encontré algo inquietante. Marcas de cera derretida en el suelo, formando patrones que correspondían exactamente a donde habían colocado los cirios la noche anterior. La segunda noche que decidí observar, la sacristía había cambiado completamente. Las paredes estaban cubiertas con tapices bizantinos que nunca había visto. Había iconos ortodoxos donde deberían estar nuestras imágenes católicas. Un sacerdote con barba larga y vestimentas orientales celebraba una liturgia en griego antiguo, balanceando incienso que llenaba el aire con fragancias desconocidas. Entendí entonces que la sacristía no solo cambiaba de ocupantes, sino de época histórica completa. Una noche podía ser el siglo XV castellano, la siguiente el período bizantino, después la época visigoda. Cada transformación traía consigo sacerdotes, objetos y liturgias correspondientes a esos períodos. Durante las siguientes semanas documenté mentalmente cada cambio nocturno. Vi sacerdotes visigodos preparando ceremonias arrianas que la Iglesia había condenado como herejías. Presenció liturgias mozárabes del siglo XI con rituales que mezclaban tradiciones cristianas e islámicas. Una noche especialmente perturbadora, encontré sacerdotes del siglo XVIII celebrando una misa negra completa, con todos los elementos invertidos y blasfemos. Esa noche decidí intervenir directamente. Entré con agua bendita y mi crucifijo, dispuesto a confrontar lo que fuera que estuviera profanando la sacristía. Los sacerdotes de la misa negra se detuvieron al verme. Sus rostros eran cadavéricos, con ojos que brillaban con malicia sobrenatural. El que parecía dirigir la ceremonia me habló en castellano medieval. «Padre, vos no podéis detener lo que ya sucedió. Cada noche todas las misas dichas en este lugar se repiten. Las santas y las blasfemas, las ortodoxas y las heréticas. El tiempo no distingue entre lo sagrado y lo profano». Rocié agua bendita sobre el altar invertido. La reacción fue violenta. Llamas verdes brotaron de las piedras, los ornamentos se desintegraron como papel quemado, y los sacerdotes espectrales retrocedieron con gritos que sonaban como metal oxidado raspando piedra. Pero no desaparecieron completamente. Se transformaron, adoptando gradualmente las vestimentas de diferentes épocas hasta convertirse en una procesión temporal que marchaba alrededor de la sacristía. Siglos de ceremonias, santas y malditas, repitiéndose simultáneamente en el mismo espacio. Realicé un exorcismo completo esa misma noche. Recité las fórmulas de liberación mientras los ecos temporales se intensificaban. La sacristía se llenó de cánticos superpuestos, gregoriano, mozárabe, bizantino, gótico, todos sonando al mismo tiempo hasta crear una cacofonía espiritual ensordecedora. Al amanecer, todo había terminado. La sacristía volvió a la normalidad. Pero esa noche comprendí algo terrible. No había exorcizado nada. Simplemente había presenciado la naturaleza verdadera del lugar sagrado, donde cada oración dicha se vuelve eterna, donde cada misa celebrada se repite infinitamente. Desde entonces evito la sacristía después de las 11 de la noche, porque ahora sé que yo también formo parte de esa repetición temporal. En algún futuro lejano, otro sacerdote me verá preparando la liturgia nocturna, sin saber que soy solo el eco de una ceremonia que celebré décadas atrás.
El tiempo, en los lugares sagrados, no es lineal, es circular, y nosotros somos sus prisioneros eternos. Historia 10. El pabellón de psiquiatría. Mi nombre es Sor Remedios Alcántara y durante 25 años serví como enfermera en el Hospital Provincial de Albacete antes de tomar los hábitos en 1987. Mi testimonio se refiere específicamente a los eventos documentados en el pabellón de psiquiatría del Ala Norte, cerrado oficialmente en 1983 debido a presuntas irregularidades administrativas, pero que en realidad fue clausurado por razones que las autoridades sanitarias nunca hicieron públicas. El pabellón había funcionado desde 1924 hasta su cierre, atendiendo a pacientes con trastornos mentales severos. Durante sus casi 60 años de operación, se aplicaron tratamientos que hoy consideraríamos brutales: hidroterapia con agua helada, choques eléctricos sin anestesia, lobotomías frontales y confinamiento prolongado en celdas acolchadas. Los registros médicos documentan una tasa de mortalidad del 34%, excepcionalmente alta incluso para los estándares de la época. En octubre de 1987, 6 meses después de mi ordenación como religiosa, fui asignada para supervisar la limpieza y catalogación del material médico remanente en el pabellón abandonado. La administración diocesana había adquirido el edificio para convertirlo en una residencia geriátrica, y mi tarea consistía en preparar un inventario completo de los equipos y documentos que aún se encontraban en las instalaciones. El primer día de inspección transcurrió sin incidentes. El pabellón mantenía su estructura original: un pasillo central flanqueado por 20 habitaciones individuales, una sala de tratamientos con equipos de electroterapia oxidados y una sección de baños comunales con bañeras de porcelana manchadas por décadas de uso. El olor a desinfectante hospitalario permanecía impregnado en las paredes a pesar de los 4 años de abandono. Durante la segunda jornada de trabajo, mientras catalogaba instrumental médico en la sala de tratamientos, comencé a escuchar sonidos provenientes de las habitaciones adyacentes. Inicialmente pensé que se trataba de ratas o palomas que habían anidado en el edificio, pero los ruidos tenían patrones demasiado regulares: golpes metálicos repetitivos, como si alguien manipulara equipos médicos siguiendo procedimientos específicos. Decidí investigar el origen de estos sonidos. En la habitación 7 encontré evidencias de actividad reciente. La camilla había sido movida desde su posición original junto a la pared hasta el centro de la estancia. Las correas de sujeción, que habían permanecido sueltas durante años, estaban ahora tensadas como si hubieran contenido recientemente a un paciente. El suelo presentaba marcas húmedas que formaban un patrón circular alrededor de la camilla. Los sonidos se intensificaron durante los días siguientes. A las 2:30 de la tarde, hora que coincidía exactamente con el horario histórico de tratamiento según los registros, podía escuchar claramente el funcionamiento de máquinas de electroterapia, el zumbido característico de los generadores, los chasquidos de los electrodos y, lo más perturbador, voces humanas gritando y suplicando clemencia. El viernes de mi primera semana, decidí permanecer en el pabellón durante el horario nocturno para documentar estos fenómenos. A las 11:45 de la noche, las luces del pasillo central se encendieron automáticamente, a pesar de que la electricidad había sido desconectada años atrás. A través de las ventanas de las habitaciones, pude observar figuras vestidas con batas médicas blancas, moviéndose de una habitación a otra, transportando equipos y administrando tratamientos a pacientes que no podía ver claramente. En la habitación 12, un médico de aspecto cadavérico aplicaba choques eléctricos a lo que parecía ser una cama vacía, pero los gritos de dolor eran inequívocamente reales. En la habitación 15, una enfermera llenaba una bañera con agua que humeaba como si estuviera hirviendo, preparándose para sumergir a un paciente invisible cuyas súplicas resonaban por todo el pabellón. Durante las siguientes 3 horas, documenté la repetición exacta de procedimientos médicos aplicados décadas atrás. Los médicos espectrales seguían protocolos de tratamiento obsoletos con precisión mecánica, como si estuvieran condenados a repetir eternamente las mismas sesiones terapéuticas que habían aplicado durante sus vidas. El evento más perturbador
ocurrió a las 3:20 de la madrugada. Un cirujano fantasmal en la sala de operaciones realizaba una lobotomía frontal completa, manipulando instrumentos quirúrgicos reales que levitaban por sí solos. Podía escuchar el sonido del taladro perforando hueso, los cortes del escalpelo seccionando tejido cerebral y los lamentos ahogados del paciente sometido al procedimiento. Abandoné el pabellón esa misma noche. Al día siguiente, informé a mis superiores que el edificio no era adecuado para su conversión en residencia geriátrica, debido a condiciones estructurales adversas. Mi informe fue archivado sin cuestionamientos adicionales. El pabellón permanece cerrado hasta la fecha. Según informes no oficiales, los tratamientos espectrales continúan ejecutándose cada noche, siguiendo los horarios originales de 1924 a 1983. Los médicos muertos siguen aplicando terapias medievales a pacientes que existen solo en los registros de defunción del hospital. Algunas heridas, médicas o espirituales, nunca cicatrizan completamente, y algunos tratamientos trascienden la muerte de quienes los aplican y de quienes los sufren.